Mi nombre es Silvia Villagómez, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Derecho y esta actividad es parte de mi formación profesional en la asignatura de Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Colectividad. La presente exposición trata sobre el derecho al trabajo de los jóvenes y el objetivo es analizar el derecho al trabajo de los jóvenes con sus implicaciones y problemática. Debemos decir que el derecho al trabajo está amparado en nuestra Constitución, leyes ecuatorianas y normativa internacional, mismas que hacen especial énfasis en las condiciones en que debe desarrollarse, libre de explotación, libre de discriminación, con remuneración justa, protección social, lo que debe ser promovido y garantizado por las diferentes instituciones que conforman el Estado. Sin embargo, en la práctica son anhelos difíciles de alcanzar debido a los actuales estándares que el campo laboral exige, sobre todo la capacitación y la experiencia. Este agravado por las circunstancias por las cuales atraviesa el mundo entero, la pandemia COVID-19, que ha provocado una reducción de las plazas de trabajo y un incremento de la demanda laboral. Esta demanda está compuesta en un buen porcentaje por personas capacitadas y con experiencia, siendo estas las más apetecidas y que desplazan a otra fuerza laboral sin, sin experiencia, tal como es la juventud. Sin un lugar a duda, vemos que en la práctica todos los esfuerzos que hacen los estados en pro de cumplir con los derechos al trabajo de los jóvenes resultan insuficientes. Aún hay mucho por hacer, mientras que los jóvenes tienen la obligación y la necesidad de seguirse preparando para un mercado laboral cada vez más exigente, preparación que implica recursos que en la mayoría de casos resulta difícil y a veces imposible de conseguirlos. Para abordar este tema, vamos a puntualizar ciertos conceptos. Nos referimos a qué entendemos por derechos. Y, y podemos decir que existen muchos conceptos de derecho, pero hemos elegido los que mayormente aportan al tema que estamos tratando ahorita. Manuel Kant se refiere al derecho como el grupo de las condiciones que permite la convivencia en sociedad, cumpliendo con la ley universal de la libertad. Por su parte, Ulpiano sobre el derecho indica que es un arte, el arte de lo bueno, y se refiere también como el arte de lo equitativo. En cambio, Marx se expresa sobre el derecho como la voluntad de quien domina, o mejor dicho, de la clase dominante, lo que avanza y se establece en la categoría de ley. Por su parte, la Real Academia de la Lengua define el derecho como lo que es justo, legítimo, y es la facultad de ser es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida y la de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Podríamos decir entonces que ¿qué entendemos por derecho? Pues lo que es justo. Ahora, ¿qué se entiende o qué entendemos por juventud? Debemos partir del hecho de que no existe una definición precisa, exacta de joven, dado que no se refiere a un rango de edad determinado, por lo que partiremos de la definición dada por la Real Academia de la Lengua que dice que joven es una persona de poca edad relacionada con otras personas. Entonces, se podría decir que es el periodo que antecede a la madurez de una persona. Sin embargo, la ley de la juventud en su artículo 1 establece
que joven es la persona ecuatoriana que tiene una edad comprendida entre 18 y 29 años. Entonces, la juventud se la concibe a partir de un proceso evolutivo en el ámbito histórico y social, desempeñándose como agentes de cambio en una sociedad que tiene como fundamento del desarrollo el trabajo de sus ciudadanos, pero que atraviesa un momento de crisis de desempleo generalizado al cual los jóvenes deben acceder. Entonces, podríamos decir que ¿qué se entiende por juventud? Pues una persona de poca edad. Ahora, ¿qué se entiende por trabajo? El Código del Trabajo ecuatoriano no define con exactitud al trabajo, tan solo indica que es un derecho y un deber social y detalla las clases de contrato de trabajo. El tratadista Cabanelas de la Torre define al trabajo como el esfuerzo humano, ya sea físico o intelectual, destinado a producir y su consecución de obtener riqueza. Añade diciendo que es una actividad que tiene una valoración económica por la tarea, por el tiempo y por el rendimiento. Y también al respecto dice que es una ocupación de convivencia en los aspectos social e industrial, resaltando el hecho de que deben estar dentro de lo que es legal. Entonces diríamos que qué entendemos por trabajo y podríamos sintetizar diciendo que es el esfuerzo destinado a producir para obtener riqueza. ¿En qué se fundamenta, no? Hay un fundamento normativo de los derechos de los jóvenes, una normativa nacional e internacional, o bueno, hay varias normativas, pero dentro de la nacional en la cual se fundamenta es la Constitución, la cual es la fuente principal de normativa nacional y en su artículo 39 el Estado ecuatoriano garantiza a los jóvenes su derecho al trabajo en condiciones justas y dignas y hace especial énfasis en la capacitación y textualmente expresa que se les garantiza el acceso al primer empleo. En cuanto a la normativa internacional, podemos referirnos al Tratado Internacional Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la cual habla sobre el empleo decente, definiéndolo como el que es productivo, que genere una paga justa, con seguridad física y social, plena libertad de expresión, organización y participación y todas las decisiones que de una u otra manera afecten a sus vidas, así como también la igualdad de oportunidades y de trato, lo que va en concordancia con lo establecido en nuestra normativa nacional ecuatoriana. Ahora, ¿cuál es la problemática de los jóvenes en la inserción laboral? Podríamos mencionar que el mayor acceso a la educación y menor al empleo. Si bien es cierto, el artículo 39 de la Constitución garantiza a los jóvenes su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas y el acceso a su primer empleo, se contrapone a la realidad, dado que en instituciones públicas y privadas hay discriminación a los jóvenes, o mejor dicho, a las personas sin experiencia laboral, lo que es característico del joven, prefiriendo siempre a quien cuenta con experiencia y capacitación, por lo que es necesario incorporar normativa que tenga como consecuencia la realización de este derecho consagrado en la Constitución. Al ser el empleo el fundamento del progreso de un país, no se lo debe descuidar, siendo los jóvenes los más afectados por este hecho, considerando también que para esto constituye parte de su desarrollo, dado que afecta a su personalidad, equilibrio emocional y psicológico, aspectos importantes en su edad adulta. En consecuencia, la dificultad de hallar trabajo en la etapa de la juventud de la vida obstruye la salida de la pobreza
y afecta el paso a la adultez, lo que varias veces desemboca en que este joven se vea tentado a consumir drogas, a delinquir y otras conductas sociales indeseables. Entonces, podríamos decir o podríamos de alguna manera concluir diciendo pues que el acceso al empleo decente por parte de los jóvenes presenta dificultades, a pesar de que en muchos países, incluido el nuestro, la Constitución así lo garantiza. Por parte de los estados, falta mucho por hacer para que se cristalicen estas garantías constitucionales. Mientras tanto, será solo letra muerta que quedan en anhelos utópicos, en cosas pendientes, que parecieran estar a la cola de una larga lista de pendientes. Mientras tanto, queda a la deriva el futuro de estos jóvenes y con ellos el del país entero. Pareciera que los mandatarios de turno no han caído en cuenta que si no se propicia el empleo decente, no habrá una justa redistribución de los ingresos y el desarrollo sostenible de un país entero. En cuanto, pues, otro de los aspectos que podemos mencionar es que los jóvenes se enfrentan a una dura realidad donde los requerimientos para alcanzar el anhelado empleo decente son cada vez más exigentes en cuanto a la preparación académica, por lo que, digamos, otra fuente de empleo que se han visto abocados, digamos, es el emprendimiento. Entonces, esta fuente de empleo se entiende que lo ideal es que se desarrolle en condiciones de mercado favorables, al cual deben apoyar los estados con políticas y con programas que propicien el financiamiento a los jóvenes quienes no cuentan con un historial crediticio, por cuanto aún no han recorrido ese camino, pero están entusiastas por recorrerlo. Pero eso parece no ser suficiente, ya que las instituciones financieras hacen sus colocaciones basadas en el análisis de riesgo del sujeto de crédito, que en este caso es un joven sin historial crediticio, quien tiene que ofrecer su visión y deseo de superación, elementos intangibles invisibilizados al momento de acceder a un crédito, puesto que en la mayoría de ocasiones tampoco cuenta con una garantía, entendiéndose como garantía a bienes inmuebles a su nombre o una garantía personal, quien asuma su obligación en caso de que el joven no pueda cumplir. Esto pues en cuanto a las conclusiones respecto a este tema. Muchísimas gracias.